Hola chiquillos del Liceo Araucanía, gusto en saludarlos, estudiantes de octavo. Le habla su profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, profesor Víctor Hugo Ríos Astorga. Un gran abrazo fraterno. Inicio de la clase. Ya, chicos y chicas, en esta oportunidad vamos a continuar con la guía de la plataforma sanramon.netclass.cl. Vamos a descargar la guía número 6. En esta oportunidad que habla de los inicios de la modernidad, humanismo, reforma. Eso es lo que nos interesa a nosotros, la reforma y la Iglesia Católica. ¿Ya? Y también lo que vamos a utilizar es el texto escolar de la página 30 a la 33. ¿Ya? Este texto va a ser fuente secundaria para nuestra investigación. ¿Ya? Bien. Lo otro que es ir recordando que se tiene que ir en el cuaderno escribiendo el título de la guía, ¿no es cierto? Se escriben también los objetivos, como la reforma, el título, los objetivos, la continuidad y cambio que sufre la Iglesia Católica a través de esta ruptura de la unidad que vivía en Europa, ¿ya? Y también lo otro que vamos escribiendo siempre son las preguntas y sus respectivas respuestas. Ya en este caso hay conceptos que definir. Bien, y eso es lo que se escribe en el cuaderno. ¿Ya? Bien. Desarrollo de la clase. Bueno, la Iglesia Católica ya desde la Edad Media venía aplicando todo un poderío social, ¿no es cierto?, controlando a la población a través de sus prédicas en la iglesia, en las parroquias. Tenía también un control político la Iglesia Católica. Este control lo hacía colocar la corona quizá a algunos reyes, ¿no es cierto?, de algunas monarquías. También la Iglesia Católica cumplió un rol político con la Santa Inquisición, tribunal que ajusticiaba a los herejes que consideraba la Iglesia Católica. En este caso podrían ser brujos, brujas, como decía, o algunos ilustrados, ¿no es cierto? Porque ya se había inventado ya en el periodo de la Edad Moderna la imprenta. De todas formas, igual los monjes copistas se dedicaban a copiar o transcribir textos clásicos y dejarlos en las bibliotecas. Otro poder que tenía la Iglesia Católica era el poder económico, porque cobraba a través de las indulgencias. Indulgencias, el cobro del pecado. Bueno, ya llegando a la edad moderna, la edad que estamos estudiando nosotros, la Iglesia vivió un profundo cisma, un quiebre, donde en un minuto hubo dos papas, un papa en la ciudad de Roma y el otro papa en la ciudad de Aviñón, Francia. Bueno, todos estos recursos que la Iglesia Católica cobraba era ya para en la Edad Moderna empezar a construir, ¿no es cierto?, sus grandes obras, como en especial tenemos aquí la Basílica de San Pedro. Esta es como obra de estos grandes renacentistas, siendo el mecenas de la Iglesia Católica. Ya chicos, entonces, primero hay que definir qué es el concepto de reforma, que ya lo acabamos de definir, el concepto de concilio, estos acuerdos, ¿no es cierto?, que viven los sacerdotes con el Papa, y el cisma, cuando la Iglesia se dividió en dos. Ya, segunda pregunta, ¿qué papel ocupaba la religión católica durante la Edad Media? Yo ya lo acabo de explicar. Entonces, va a haber en esta oportunidad una reforma, donde van a haber personajes que van a ser muy críticos a la Iglesia Católica y vamos a tener causas. La primera causa va a ser la causa política, que vamos a tener a los reyes, que van a estar muy desconformes a las prácticas que tenía la Iglesia en aquel tiempo, ¿no es cierto?, siendo muy críticos frente a su desempeño. La letra B va a ser la causa económica, donde vamos a tener que la Iglesia estaba cobrando el perdón de los pecados, las indulgencias, y cobrando cada vez más dinero para construir, ¿no es cierto?,
sus grandes templos, ¿no es cierto? Y una causa religiosa. Recordemos de que la Iglesia Católica empezó, ¿no es cierto?, a ser corrupta en aquellos tiempos. Muchos empezaron a leer también, a ser más críticos, gracias a la imprenta de las prácticas que estaba teniendo la Iglesia y la ciencia moderna, el humanismo, ¿no es cierto?, el Renacimiento, que es paralelo. Pregunta número 3. Ahí está, bien. 3. ¿Qué invento jugó un papel decisivo en la difusión de los libros y en especial de la Biblia durante este periodo? Ya lo acabamos de hablar, ¿no es cierto? El papel que jugaba la imprenta. Bueno, el primer reformista va a ser el agustino Martín Lutero, que se desarrollaba de las tierras alemanas. Él que va a ser un monje, un teólogo, un filósofo, que en realidad al ver todas las prácticas que estaba haciendo la Iglesia Católica con el cobro de las indulgencias, Martín Lutero va a decir: solo la fe salva. Si tú lees, ¿no es cierto?, las fuentes directas, no necesitas que un sacerdote te, te evangelice, y que tu alma está salvada tan solo por la fe, sin pagar dinero, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer Martín Lutero? Va a escribir sus 95 tesis en la iglesia del castillo, pero finalmente va a venir el rey, va a poner orden en esta situación y Martín Lutero se va a tener que retractar. De todas formas, Martín Lutero va a ser un gran crítico frente, o un reformista, un protestante, por eso la van a llamar protestante, porque van a hacer protestas a la iglesia. El otro es el francés Juan Calvino, aquí está presente, quien se dedicaba a establecer que la vida de la persona y su alma se podía definir a través de la predestinación, predestinación. Establece de que el alma de las personas ya vienen predestinadas por Dios. Entonces dice de que si a una persona le va bien en el sistema, en la vida, económicamente, es porque Dios lo quiso. Y si a una persona le va mal, es porque Dios también lo quiso. Bueno, dice de que el hombre y la mujer vienen ya destinados, predestinación. Bueno, y finalmente tenemos a Enrique VIII, quien como rey, ¿no es cierto?, de Inglaterra, él va a querer en algún minuto separarse de su señora, va a pedir anular los votos de matrimonio, la iglesia se los va a negar y él se va a decir: pero ¿cómo si la iglesia es tan corrupta? Y finalmente él se va a separar de la iglesia en Inglaterra, va a crear el acta de supremacía, donde él va a ser el líder de la iglesia anglicana. ¿Tú conoces la iglesia anglicana? Porque los Simpson van a las iglesias anglicanas, los Simpsons son anglicanos. Bueno, finalmente la iglesia católica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer una contrarreforma, va a llamar a un concilio en la ciudad de Trento, va a empezar a llamar a todas las órdenes para que pusiesen de acuerdo a las protestas que estaban haciendo estos protestantes. Bueno, se definen que se van a crear algunas órdenes religiosas, como los jesuitas, ¿no es cierto? La Santa Inquisición va a tener un libro índice, ¿no es cierto?, que va a ser quien va a guiar a los que son herejes o perseguidos por la iglesia. Bueno, eso. Vamos finalizando la clase. Fin de la clase. Ya, chiquillos. Acá tenemos unas preguntas que ya ir trabajando. Ya hemos trabajado la pregunta número 3. Quedamos la pregunta número 4. Pregunta número 4. Pregunta número 4, ahí sí. ¿Cuál es el principal principio o postulado religioso medieval que contradice Lutero con su doctrina?
O sea, ¿cuál es la doctrina de Martín Lutero y por qué la contradice a la Edad Media? Bien. La otra pregunta de la guía, ¿por qué podemos decir que la doctrina calvinista es una fundamentación religiosa al capitalismo? Recuerda de que establece que las personas vienen predestinadas, pero también tiene que ver con el esfuerzo y el trabajo que dedique a la vida. Entonces, mientras más tú trabajes, te acercas más a Dios. Bueno, finalmente, la pregunta, la actividad final, investiga acerca de la labor llevada a cabo por el Tribunal de la Santa Inquisición dura- eh, durante la Contrarreforma. ¿Cómo actuó la Santa Inquisición para perseguir a los protestantes y a estos reformistas? Ya, chiquillos, finalmente está la hoja de respuesta y lo que más me interesa a mí, ¿qué aprendiste a alcanzar a partir de esta actividad? Segunda pregunta, ¿hay algo que te haya resultado más difícil y qué fue lo que más te gustó de este trabajo realizado? Ya, chicos, por lo tanto la Iglesia Católica vive una reforma con Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII, cada uno con sus propuestas. La Iglesia Católica va a terminar en una contrarreforma en el Concilio de Trento y se va a modernizar. Ya, chicos, continuamos.